Bienvenidos a la revista de Costa Rica Noticias. Julieta Cambronero y David Robert se les saludan. Buenos días, David. Buenos días, Julieta. Buenos días a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas que ofrece el CINAR para llegar a ustedes, tanto redes sociales como 13 Costa Rica Televisión, así como los 101.5 FM de Costa Rica Radio, donde ustedes pues hoy les damos también la posibilidad, como lo hacemos a diario, de que participen con nosotros, sobre todo por el tema de redes sociales, con las diversas temáticas que vamos a estar tratando acá en la revista, Julieta. ¿Cómo están las condiciones del clima para este martes? Lo vemos a continuación, gracias al reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Este martes se espera el tránsito de una onda tropical, la número 29, desde el inicio del día en nuestro país. Ante ello se estarán presentando lluvias y aguaceros con tormenta aislada durante la mañana en el Caribe y zona norte, especialmente localizados en el norte de estas regiones. Por la tarde habrá aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico. Hacia el Valle Central se prevén aguaceros de carácter aislado para este día. Y en pantalla usted observa temperaturas máximas y mínimas. En el Caribe Sur, por ejemplo, la máxima será de 31 grados y la mínima de 20 grados. En la zona norte la máxima será de 31 grados y la mínima de 18 grados. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones de las diferentes carreteras en nuestro país a esta hora de la mañana? Vamos de inmediato a ver en las cercanías de lo que es Pavas, por la Embajada de los Estados Unidos, donde a esta hora se ve un tránsito totalmente fluido, al menos al ser las 6:32 minutos de la mañana. Esto gracias a cámarasvialescr.com. Pasamos al sector de la rotonda de Alajuelita, tránsito considerable ya a esta hora de la mañana para que lo tomen en cuenta. Nos vamos ahora hacia la rotonda de la Y, también donde pues prácticamente empieza a verse también ese tránsito un poco ya más pesado, esto en el sector que viene de Desamparado San Francisco hacia el sector de Plaza Víquez y Zapote. Y terminamos con la rotonda en Paso Ancho, fluido, al menos en lo que es la rotonda, un poco más de tránsito en uno de los sectores para que usted tome las precauciones si tiene que salir de su casa en este momento a las 6:33 minutos. .33 de la mañana, vamos con información internacional, y es que Brasil rechazó los 18 millones de euros que quiso dar el G7 para lo que es el tema de todo el incendio que se vive en el Amazonas. El jefe de la tribu brasileña de los Kayapo agradece al presidente francés su apoyo para salvar la selva amazónica. Lo ha hecho desde Biarritz, donde los incendios en la Amazonia se han convertido en protagonistas de la cumbre del G7. El líder indígena ha culpado al presidente Jair Bolsonaro de la crisis. Creemos que la posición de Bolsonaro envalentonó a los granjeros a prender fuego. Los granjeros sienten que tienen el apoyo del jefe de la nación para cometer esos actos. Hasta hoy no habíamos visto este tipo de actitud por parte de un presidente. El líder indígena ha instado de nuevo a salvar la Amazonia, región que nos permite a todos respirar, ha dicho. Ha hablado con Emmanuel Macron, quien le ha prometido instar a los jefes de Estado del G7 a actuar. El presidente francés se ha comprometido a un plan de ayuda de 20 millones de dólares y ha hecho de esta emergencia climática una prioridad de la cumbre. La presidencia de Brasil ha rechazado la ayuda del G7, aconsejando a Macron que se ocupe de su casa y sus colonias. Brasil tampoco aceptará una posible acción conjunta internacional para la defensa de la región amazónica, defendiendo la soberanía brasileña. Y Donald Trump se mostró más abierto en la cumbre G7. Con el mar en calma y buenos pronósticos ha concluido en Biarritz la cumbre del G7, en la que se ha conseguido lo impensable, que Donald Trump se abra a un posible diálogo con el iraní Hassan Rouhani tras meses de tensión extrema con Teherán. El enorme trasiego diplomático del presidente francés Emmanuel Macron, convertido en apaciguador de fieras y maestro de ceremonias, parece haber dado frutos.
Lo que le dije por teléfono al presidente Rouhani es que si acepta una reunión con el presidente Trump, estoy convencido de que se puede llegar a un acuerdo. No estamos buscando un cambio de liderazgo. Lo que queremos es que no haya armas nucleares ni misiles balísticos y un marco temporal mucho más largo. Es muy sencillo, podemos lograrlo en poco tiempo. Otro logro, esta vez en la guerra comercial con China, cuyo agravamiento la semana pasada hizo temblar a la economía mundial. Pekín ha expresado a Trump su deseo de volver a la mesa de negociaciones. El vicepresidente de China dijo que quiere que se haga un trato en condiciones tranquilas. Usó esa palabra, calma, y yo estoy de acuerdo con él. China ha sufrido un duro golpe en los últimos meses. Ha perdido 3 millones de puestos de trabajo y pronto podrían ser muchos más. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos se ha encontrado en el polo opuesto a los otros países del G7 en temas clave como el cambio climático, Irán y comercio. Pero esta cumbre parece haber cambiado el estado de ánimo. Parece que el presidente Trump está abierto a la diplomacia, una palabra que no se ha escuchado a menudo últimamente en la Casa Blanca. La cumbre se cerró también con el compromiso de movilizar 20 millones de dólares para contribuir a la extinción del fuego en Amazonia. En cualquier caso, el encuentro ha terminado con una insólita imagen de unidad y con un Trump más cordial que nunca. Tal vez con la intención de mejorar su imagen de cara a la cumbre del G7 que le tocará organizar el próximo año en Estados Unidos. Continuamos con temas internacionales y es que la Estación Espacial Internacional tiene un nuevo inquilino, se llama Fedor, es ruso y es el primer androide en este lugar. La Estación Espacial Internacional tiene un nuevo inquilino, se llama Fedor, es ruso y es el primer androide que recibe. Ha llegado a la plataforma orbital a bordo de la Soyuz MS-14 que se ha acoplado con éxito tras un primer intento fallido el sábado. La nave rusa había despegado el jueves desde el cosmódromo kazajo de Baikonur. Fedor, rebautizado por la prensa rusa como Fiodor, permanecerá en la Estación Espacial 14 días y se encargará de varios experimentos. En 2021 volverá a la plataforma orbital para protagonizar una caminata en el espacio exterior. Además, Fiodor ha sido elegido para pilotar la nueva nave espacial rusa Federacia en 2022 y podría ser el primer androide en viajar a la Luna. Y los migrantes entre México y Estados Unidos buscan transporte a través de la frontera por medio de un tren llamado La Bestia. Los migrantes lo conocen como La Bestia o el Tren de la Muerte, una locomotora que recorre México de sur a norte repleta de mercancías. Subirse a sus vagones equivale a un billete gratuito hasta las mismas puertas de Estados Unidos. Sin embargo, la travesía está llena de peligros. Hay que atravesar túneles, puentes, espesas selvas y amplias zonas controladas por el crimen organizado. En estas condiciones, el menor descuido puede costarles la vida. Ronio Osorio estuvo a punto de perderla hace un año cuando un zarpazo de La Bestia le arrancó una pierna. Es hondureño, tiene 22 años y ha vuelto a aprender a andar. Iba yo a los vagones de arriba y como el tren no llevaba góndolas donde descansar, pues ya tuve que subirme al vagón al lado de arriba y como me dormí arriba, ya me caí más fácilmente. Una pesadilla que comparte con cada uno de estos jóvenes a los que asisten organizaciones como Cruz Roja Internacional, que ha atendido a más de 400 migrantes mutilados por el tren en los últimos 8 años. Lo hacen porque no tienen dinero, porque viajar por México sin dinero les resulta muy complicado y por tanto recurren a ese medio de comunicación que saben, todos ellos saben que es peligroso, pero siempre piensan que eso no les va a ocurrir a ellos. Pero las bayonetas del miedo tienen muchas aristas. El refuerzo de los controles en las carreteras ordenados por el gobierno mexicano parece haber incrementado el número de migrantes que tientan su suerte con La Bestia. 6:39 minutos de la mañana. Antes de ir a la pausa, pues vamos a hacer un repaso por los temas que vamos a tratar en la revista del día de hoy. Uno de estos es la propuesta que hacía el diputado del Partido Unidad Social Cristiana ayer en el plenario sobre lo que pueden ser sanciones económicas luego de que usted o inmediatamente usted empiece a participar en una huelga. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Cuál es la propuesta que tiene el diputado? Ya está con nosotros acá también para poder explicar lo que él decía ayer en el plenario. Así es, y además los pescadores anunciaron que tendrán más manifestaciones en septiembre. Alegan al gobierno que pues, ha incumplido
sus demandas y estaremos hablando con el sector. Así es, y el fin de semana se vivió una asamblea nacional por parte del Partido Liberación Nacional bastante intensa, donde pues parece haber existido una lucha de poderes a lo interno. Se dieron ratificaciones de todos los cantones de este país en el tema de alcaldías, regidores, síndicos y demás. Bueno, vamos a ver un poco el panorama con analistas y personeros también de esta agrupación política sobre cuál es el rumbo del PLN para las elecciones municipales y para lo que se viene también de ahora en adelante. Entre esas, una ratificación del alcalde de Cartago cuestionado por supuesto aparente abuso sexual. Estaremos hablando de esto tras la pausa. Ya venimos. El CUC es una institución estatal de educación superior para universitaria que ofrece carreras de 2 años de duración. Matrícula para estudiantes nuevos del 28 de agosto al 13 de septiembre. Inicio de elecciones 9 de septiembre. Elegí CUC. La visita al Papa a Panamá era una visita que estaba programada para Costa Rica. Y ese mensaje se liberó a partir de una embajada que yo presidía en ese momento y que supo Guillermo Solís y que dejó pasar. El Papa venía a hablarle de paz a la juventud y al mundo y lo quería hacer desde Costa Rica. Es donde la jerarquía dice sí, debemos participar, más que sentirse como grupo de interés, pero espera que los laicos tomen una posición más fuerte a la carga, le dice a los católicos. No nos echemos para atrás, vienen elecciones, ya sean municipales, ya sean nacionales, pero el católico tiene que estar presente. Y entonces creo que también Carlos Alvarado, con esto les cierro, está pensando en que bueno, me está dando muy duro porque no estoy logrando resolver los problemas. Y entonces voy a disimularlos como metiendo una discusión mucho más sensible que va a hacer que Costa Rica se concentre ahí, se olvide lo que está pasando en las costas, se olvide el problema de seguridad con narcotráfico. Trato de hacerle entender de que eso no es correcto. De primero un colerón, de me enojo y grito. Ya crecieron, pero aún te necesitan. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. Aflójese la faja, porque en la pulpería se van a dar una comilona de padre y señor mío. ¿Cómo? Si esa comida era por Dios. Ahí, pero esa comida era la de nosotros. No, ¿por qué? La pulpería más divertida de la televisión nacional, el martes 27 de agosto a las 7 de la noche. Buenos hijos míos. ¡Pater nostrum, no secula seculorum, padre! ¿Cómo me le va? Gracias. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Bien, regresamos a la revista de Costa Rica Noticias. Ya está con nosotros el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, para hablar de uno de los temas que mencionábamos antes de ir a la pausa. Así es, don Pedro, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ayer, usted en el plenario, en la Asamblea Legislativa, hacía una propuesta que levantó roncha, digámoslo así, en redes sociales, que empezó a hacer bastante ruido, como llamamos acá los periodistas. Y es esa posibilidad de empezar a sancionar económicamente a las personas que participen de algún tipo de movimiento social. Don Pedro, cuéntenos un poco cuál es o por dónde va dirigida esta propuesta para que podamos empezar a tener un hilo donde la gente pues también entienda y haga sus consultas, a donde los invitamos también a través de redes sociales para que ustedes consulten al diputado Pedro Muñoz. Buenos días. Muy buenos días, Julieta, Roberto, buenos días. Yo en su introducción, en realidad no estamos hablando de sanciones. Se ha mencionado la palabra sanciones 2 veces. Las sanciones se mantendrían de la misma manera a partir del momento de ilegalidad de la huelga. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de suspender el contrato laboral
a partir del momento que inicia la huelga. Se suspende el contrato laboral y si se suspende el contrato laboral no hay salario. La otra cosa que quiero aclararle a los costarricenses es que esta es una práctica que se sigue en muchos países de América Latina y de Europa y que es una práctica consistente con los principios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Los países han optado por distintas maneras para regular este tema. Pero yo creo que debemos poner las cosas en perspectiva. Debemos recordar que no hace mucho tiempo se aprobó una ley procesal laboral. Esa ley procesal laboral venía a dar derechos más amplios, a ampliar el derecho de huelga. Pero también hay que decirlo con todas las palabras. Ese derecho de huelga se ha abusado aquí en Costa Rica. Esa amplitud que se dio a través de la ley procesal laboral se ha prestado para muchos abusos, en detrimento de las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores, los niños, los educandos, los enfermos. Vemos, por ejemplo, cómo en esta última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, el presidente de la Caja dice claramente que los especialistas lo tenían en jaque. Ante esa circunstancia, debemos hacer un ajuste a la ley procesal laboral. También debemos recordar que en ese intento de ser más amplios, el propio presidente de la República era el ministro de Trabajo cuando se hizo esta ley procesal laboral que ha sido abusada. En pocas palabras y de una manera a la costarricense de decir esto, dimos la mano y nos cogieron hasta el codo. Y por eso es que hoy tenemos que hacer este ajuste, o propongo yo que se haga este ajuste, que de nuevo es un ajuste que que no es nada extraño en otras legislaciones y que está respaldado por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo procedería, don Pedro, esa reforma? Es decir, no sé, ¿se establecería un contrato donde se incluya o existe una cláusula de que se suspendería el contrato si se va a huelga el personal en servicios esenciales? ¿Cómo funcionaría esa parte? No, aplicaría... Porque podría estar, no sé, pasándose por encima de legislaciones, no sé, laborales. Sí, y yo le adhiero, no sé si hay alguna protección por parte del servicio civil, digámoslo así, en cuanto a los contratos. Más en el sector público, por supuesto. Exacto. Estaríamos cambiando la ley hacia adelante. No hay ningún problema en cambiar la ley hacia adelante. Y además se está cambiando la ley hacia adelante con base en principios de la OIT que lo permiten. Es decir, yo no estoy inventando el agua tibia acá. Así se hace en muchísimos países de América Latina, así se hace en muchos países de Europa. Y la OIT específicamente se ha referido a que esta es una posibilidad que tienen los legisladores de los distintos países para aplicarla. No es necesario cambiar los contratos laborales para contestar concretamente su pregunta, sino que habría un cambio legislativo para que aplique hacia futuro. Don Pedro, cuando hablamos de la suspensión del contrato laboral, lo estamos hablando en un tema de servicios esenciales solamente, o va más allá de cualquier participación de la huelga. No, yo no he dicho eso. No, estamos hablando... Vamos a ver, yo tengo una serie de propuestas para buscar un consenso. Ustedes saben que en la Asamblea Legislativa hay distintas posiciones. Entonces, digamos que yo presenté desde propuestas más sencillas, como es suspender el contrato laboral y que no se pague salario durante la huelga, en todo tipo de huelgas, hasta otra moción donde se limita el no pago del salario a los servicios esenciales. Entonces, yo presenté una serie de mociones. La moción que yo estoy defendiendo principalmente es la moción donde simplemente no haya salario para todo tipo de servicios. Y les quiero además explicar una cosa. La educación en el proyecto actual no es un servicio esencial. Voy a repetir esto. En la OIT tampoco, ¿verdad? En la OIT
no lo recuerdo, pero en el proyecto de ley, la educación no es un servicio esencial. Entonces, la propuesta de que el no pago del salario solo se aplique a servicios esenciales no tendría mucha lógica porque educación no es un servicio esencial. Si educación fuera un servicio esencial en el proyecto de ley, sería mucho más lógico para mí acotar esta propuesta mía de no pago de salario durante la huelga solo servicios esenciales. Al haber salido de educación de servicios esenciales, me veo yo a insistir en la imperiosa necesidad de que el no pago del salario durante la huelga arranque desde el primer día de la huelga y aplique a todo tipo de huelgas. Empleados de cualquier entidad pública, y privada, médicos, privados. Exactamente, así es. En la unidad también, y no recuerdo si también es proyecto propiamente suyo o de alguno de sus otros compañeros de bancada, se ha buscado el tema de que los servicios esenciales, ahora que hablamos de esto, sean más allá, abarquen un poco más, por ejemplo, el tema de educación, que abarquen el tema que se vivió con el tema de la gasolina, este tipo de situaciones. Por ahí también busca perfilarse este tipo de propuestas, bueno, Pedro. Les cuento, porque ando aquí un poco desvelado. Anoche trabajamos hasta las 10 de la noche en comisión, entonces más bien les puedo contar qué pasó anoche, noticias frescas, porque anoche discutimos estas mociones que tenían que ver con ampliar servicios esenciales. Entonces se hicieron ajustes, no, la educación no se incluyó. Si me ven las ojeras es eso, que estábamos trabajando esta tarde. No, la educación no se incluyó. Se incluyó por unanimidad, he de decir además, una aclaración de cuáles servicios judiciales son servicios esenciales. Hay una ampliación del concepto que estaba. Esa fue una moción que se votó anoche por unanimidad, incluso con el voto del diputado José María Villalta Flores Estrada. Me complació mucho que esa moción hubiera sido votada. Recuerdo también que se votó otra moción para el tema de combustibles, incluso de incluirlo como servicio esencial. Como servicio esencial, pero se amplió la definición, ya estaba, se amplió la definición, incluso se habla ahí de que es un servicio esencial independientemente si el servicio está dado por un monopolio público o un monopolio privado. Perdón, un monopolio público o no está en monopolio. Es decir, se quitó la restricción a monopolio público. Recuerdo, estoy recordando lo que hicimos anoche. Correcto. Se presentaron 222 mociones. Anoche conocimos 81 mociones. Entonces fue un trabajo arduo. Comenzamos a las 6 y pasaditas, terminamos a las 10 de la noche. Esa propuesta suya sobre los contratos laborales, don Pedro, ¿está incluida como moción en ese proyecto? Está dentro de las 222 que tenemos. ¿Está para estudio? Está para, más bien para votación. Es decir, es una de las 222 mociones. Ahí vamos. Como les digo, anoche avanzamos 81 mociones. Quedan 160. Don Pedro, ¿cuál es el ambiente que tiene la propuesta esta de suspensión de contrato dentro del panorama legislativo? Y además le adhiero también cómo explicarle a los costarricenses, que también yo empezaba a ver ayer en redes sociales por lo menos, a muchas personas y en diferentes grupos, decir que es una propuesta populista que busca además buscar una posición de la Unidad Social Cristiana en un tema donde el país se ha dividido bastante. O sea, lo que usted me está diciendo es que no, usted no le ve futuro. No, yo les pregunto. Eso es lo que está implícito en lo que usted me está diciendo. Pero vamos a ver. Primero hay que explicarle a los costarricenses que esta moción fue presentada dentro del procedimiento apenas el jueves en la noche. Es decir, por eso no sale a la luz pública sino hasta ayer, porque, como les estaba diciendo, se presentaron 222 mociones de distintas fracciones y, bueno, los medios han ido a través de un proceso de ir revisando qué es lo que contienen esas 222 mociones. Bien. Ahora, vamos al fondo. Vamos los costarricenses a querer que siga reinando el caos en este país, que
prevalezca la ley del más fuerte, que prevalezca la democracia de las calles, o queremos fortalecer la institucionalidad. En otros países, y es importante explicarle esto a los costarricenses, en otros países existe el derecho a huelga, pero ese derecho a huelga se ejerce, por ejemplo, los fines de semana. En otros países existe el derecho a huelga para manifestarse en relación con un punto, pero se va a huelga 1 o 2 días. A los costarricenses hay que decirles que es insólito en el mundo, y esto es una realidad, que una huelga dure 3 meses, como duró la última huelga. Que es insólito, y esto es muy importante que los costarricenses lo sepan, que es insólito que en estrados judiciales pasen 2 o 3 años para que se resuelva la legalidad o la ilegalidad de una huelga. Eso es insólito. Y ese es el contexto con base en el cual estamos trabajando. Es insólito que el propio Poder Judicial, en temas que no tienen directamente que ver con la huelga, se vaya a huelga. Entonces, lo cierto es que el propio Poder Judicial se ha vuelto juez y parte. Entonces, por eso también es muy importante que el Poder Judicial tenga servicios esenciales muy claramente establecidos en la ley. Y eso es algo que se logró anoche. A los costarricenses hay que decirles que la manera como se ha ejercido el derecho a huelga es insólito en el siglo XXI. Y a los sindicatos yo les traigo un mensaje también. Los sindicatos deben procurar cómo empoderar a los empleados para que puedan ser fuertes y competitivos en el siglo XXI. Y los sindicatos deben entender que la estabilidad laboral de los empleados depende de la fortaleza de la empresa. Mientras los sindicatos no entiendan, no interioricen y no actúen en consecuencia de esto que yo acabo de decir, los sindicatos van a ser simplemente agitadores sociales. Sí, Julieta. Don Pedro, el texto propuesto por Franja Nicolás no avanza, hasta donde tengo entendido anoche en la comisión, que entre otras cosas hablaba sobre los servicios esenciales, pero bueno, tengo entendido que no avanzó. ¿Es así? Se rechazó. Correcto, es así. Y los sindicatos han señalado acá en reiteradas ocasiones en la revista que en parte, bueno, una de las intenciones es coartar la protesta social, que es al final de cuentas una manifestación de insatisfacción hacia las políticas públicas, etcétera. ¿Qué consideran sobre esa argumentación? La huelga es permitida, la manifestación es permitida. Lo que no es permitido ni en ningún lugar del mundo, ni puede ser permitido en Costa Rica, y eso es lo que ha pasado en Costa Rica, es que la huelga sea una extorsión, Julieta. Esa es la diferencia. Usted puede tener el derecho a expresarse, usted puede tener el derecho a manifestarse. Lo que no existe es que usted utilice el derecho a huelga para extorsionar a su patrón, o lo que es peor, extorsionar al Poder Legislativo para que actúe de una manera o no actúe de otra manera. Lo cierto es que existe un poder institucional. En Costa Rica tenemos una democracia. Nosotros vamos y votamos cada 4 años. Lo que es más, ni siquiera hay reelección de diputados. Sí, cada 4 años sacamos a la camada de diputados que entró y entró una camada nueva. Es decir, usted puede poner en una democracia representativa a las personas que van a tomar las decisiones. Lo que no se vale es que usted pone a las personas en la Asamblea Legislativa y 6 meses después esas personas van a tomar una decisión, como fue el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y entonces usted coacciona y extorsiona a través de no darle educación a los niños,
no darles salud a los ancianos, no paralizar el suministro de combustible. Eso fue lo que pasó el año pasado, no podemos olvidarlo. Y entonces se le manda un mensaje a la Asamblea Legislativa que dice, si ustedes legislan de esta manera, no va a haber combustible. Si usted legisla de esta manera, no va a haber educación para los niños. Si usted legisla de esta manera, no va a haber servicios de salud en los hospitales. En un país donde los hospitales en su gran mayoría son hospitales públicos. Eso no se vale en un sistema democrático. Entonces queremos permitir la huelga, pero no queremos alcahuetear que la huelga sea un mecanismo para extorsionar al poder institucional y al poder legítimo. Don Pedro, y eso se lo digo así con esta claridad. La huelga no puede ser utilizada para extorsionar al poder institucional y extorsionar al poder legítimo. Don Pedro, pero con esta propuesta, usted dice, podemos permitir la huelga, pero no la extorsión, digámoslo así, en la huelga. Es correcto. Usted habla de suspender el contrato desde el primer día de huelga. Es correcto. Entonces, ¿en dónde se permite la huelga? Y la gente podría decir, ¿dónde está también mi derecho a huelga que está en democracia? ¿Hay cierta coacción? ¿Se podría interpretar por parte de líderes sindicales ahí? Muy bien, entonces, si usted, como en otros países, va a huelga durante el fin de semana, no va a tener ningún problema. Si usted va a huelga y la hace acotadamente, de forma tal de que sea una huelga legal lo que ustedes hacían, porque también lo que hay que decir es que aquí hemos ido a un montón de huelgas ilegales durante toda la vida y hemos alcahueteado esas huelgas ilegales. Lo que va a suceder es que yo voy a una huelga legal, 1 o 2 días, se declara la huelga legal y me pagan la huelga. Se declara la huelga legal y me pagan más adelante la huelga legal, porque se suspendió, pero luego un juez decidió que era legal, entonces se va a tener que pagar. Como pasó con los maestros. Entonces, si usted está seguro de que su huelga es legal, usted va y se manifiesta. Y lo hace de una manera que no sea para extorsionar, sino para que sea para manifestarse 1 o 2 días. Después de que usted va y se manifiesta 1 o 2 días en una huelga legal, hay además un alineamiento de intereses, el juez resuelve rápidamente, entonces los huelguistas van a querer que el juez resuelva rápidamente. Hoy es al revés, hoy los huelguistas quieren que el juez resuelva en las calendas griegas. No, entonces se alinean los intereses, es una huelga legal, el juez resuelve en 7 días, y si el juez resuelve en 7 días, entonces en la siguiente quincena el patrono estará pagando el salario, si la huelga es legal. Pero es que aquí funciona al revés. Aquí nos vamos a huelga durante 3 meses para que se resuelva en 1 año. Los 3 meses pagados y los niños sufriendo. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si la huelga es legal, que se vaya a huelga legal, que el juez resuelva rápidamente, pues eso es lo que queremos. No queremos que el juez dilate la respuesta y la resolución. El juez resuelve rápidamente, se declaró la huelga legal, el patrón no paga y todo perfecto. Don Pedro, ¿ha tenido usted conversaciones sobre esta propuesta con la bancada oficial? No sé si ha podido inclusive hablar con el presidente sobre esto, con el ministro de la presidencia, que pues también estuvo muy anuente a apoyar, por ejemplo, el proyecto de don Carlos Ricardo y doña Yorleni en la Comisión Especial de Huelgas, para ver cuál ha sido la posición también del gobierno en este tema. En realidad, desde que salió esto a la luz pública ayer, lo que ha habido es un silencio ensordecedor. Yo soy optimista siempre. Yo quisiera entender o interpretar ese silencio como un signo positivo. Es decir, no me dijeron que no vehementemente y de entrada. Así es como lo estoy interpretando. Creo que las partes están analizando la propuesta con cautela. Creo que no se la esperaba. Como les digo, yo no presenté esa propuesta sino hasta el jueves al final de la tarde. Ya después vino el fin de semana y no fue hasta ayer que algunos medios se percataron de que yo había presentado esa moción. Como le digo, yo me mantengo optimista. Considero que la propuesta es lógica, considero que la propuesta es legal, considero que la propuesta es necesaria con
base en nuestra historia. Tenemos una historia muy reciente y también una historia antigua que nos permite determinar con convicción de que ha habido un gran abuso en detrimento de las personas más vulnerables en este país. Y como yo le decía a Boleta, yo creo que este punto es fundamental. Necesitamos alinear los intereses. Si la huelga es legal, que se dé la posibilidad de expresarse, que los huelguistas se expresen, que el juez resuelva rápidamente, si es legal se les va a pagar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados en este país a que los jueces no resuelven hasta dentro de un montón de meses, y esa tal vez es la parte que nos hace cortocircuito en la cabeza. Gracias, Pedro Muñoz, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Tenemos en línea al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos Privados, ANEP, Albino Vargas. Buenos días, don Albino. ¿Escuchaba usted a don Pedro Muñoz? No sé si pudo escuchar toda la conversación para que se refiera a ello. Y bueno, ante lo que sucedió también anoche en la comisión que estudia el proyecto sobre huelgas. Buenos días, don Albino. Buenos días, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Mire, un saludo respetuoso para don Pedro y para ustedes, pero las cosas tienen que decirse como son. Primero que todo, lo que está sucediendo es una fuerte ofensiva antiobrera. Nosotros vemos en el horizonte medidas económicas más fuertes todavía en función del problema del déficit fiscal, del pago de la deuda pública y los intereses de la deuda. Sí, para nadie es un secreto que don Pedro responde a intereses mega empresariales muy poderosos que lo tienen sentado ahí. Cualquier cosa está representando don Pedro menos los intereses de los obreros, de los trabajadores, desde el punto de vista incluso de la filosofía del humanismo cristiano. En primer lugar, lo que tenemos que plantear es que las restricciones que están saliendo de este proyecto de huelgas son tan severas que hacen prácticamente inviable el derecho de huelga. Si usted tiene una larga lista de servicios públicos donde usted va a prohibir las huelgas y desde el día primero le advierte a un eventual huelguista de otros servicios que pueden ir a huelga, que le van a rebajar desde el primer día, usted lo que está haciendo es una leguleyada, una ley desde el punto de vista que la haga inviable, inutilizable per se. No nos llamemos a engaño, o sea, no podemos manipular a los costarricenses que tanto le preocupan a don Pedro desde el punto de vista de que las causas estructurales son otras. Don Pedro, usted y su grupo del capital en la asamblea hicieron una ley muy mala, la ley fiscal. Ustedes violentaron la Constitución y hay fuertes reacciones porque ustedes modificaron de facto la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, que genera fuertes resistencias en diversos sistemas institucionales que hoy se rebelan contra la aplicación de una ley mala que ustedes hicieron, una ley injusta y que ustedes saben que no va a alcanzar. Usted tiene muy claro que lo que están haciendo ustedes es prevenirse y prevenir a sus representados, los del capital, con cosas más fuertes que vienen. Ustedes saben que necesitan castrar el derecho de protesta, matar el ánimo de resistencia de la ciudadanía, amenazándola, porque además hay una cuestión muy ideológica aquí que trasciende las fronteras de la mera legalidad. Ustedes están legislando porque creen que todos los que hemos ido a huelgas o que los que las hemos promovido somos delincuentes. Es decir, ustedes están metiendo el derecho de huelga como algo criminal, ¿verdad? Ustedes están regulando, castrando, violentando el derecho humano fundamental de la huelga, consagrado en todos los tratados internacionales, metiéndole el sesgo de criminalizar el derecho de huelga. No me venga a decir, don Pedro, lo que se hace en otros países.
porque si lo que se hace en otros países, que es discutible y que meritaría otro programa, no tiene que ver con Costa Rica, porque Costa Rica siempre anduvo adelante en muchas cosas. La reforma procesal laboral fue bien planteada, La huelga del año pasado duró tantos meses porque el gobierno, que es su gobierno, del cual usted también es parte, no quiso negociar, ¿verdad? Es decir, la huelga la dejaron durar tanto tiempo como se quiso que durara, porque no estuvieron dispuestos a ceder ni un ápice en el ajuste fiscal de hondo repudio que le impusieron a la población. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, vamos a escuchar un poco también la reacción de don Pedro. Albino, vamos a escuchar también la reacción de don Pedro y tal vez entrarnos un poco también propiamente en lo que es esta posibilidad que plantea don Pedro de la suspensión del contrato laboral. Don Pedro Muñoz, y ya volvemos con usted, don Albino. Si don Pedro reacciona, me tienen que dar derecho a mí a otra reacción a lo que va a decir don Pedro. ¿Le parece? Por supuesto, don Albino. Buenos días, don Albino. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, aparte de sus calificaciones personales a las que no me voy a referir, me extraña usted que... No son personales, don Pedro, son políticas. No, bueno, usted ha dicho que yo obedezco a ciertos intereses y que por eso es que estoy legislando de la manera como lo estoy haciendo. Yo más bien... Bueno, yo estoy convencido de eso. Don Albino, ¿me permite, por favor? Usted trabaja con la línea que le da, por ejemplo, el periódico Don Albino, yo no lo interrumpí. Sí, está bien. Yo no lo interrumpí a usted ni un segundito. Ahora yo voy a tener derecho también. Usted va a tener derecho y yo no lo interrumpí a usted, yo lo dejé hablar. Siga, con mucho gusto. Gracias, don Albino. Aparte de esas calificaciones de parte de don Albino, yo le ruego a don Albino que diga si yo estoy mintiendo. Este es el momento y él va a tener el derecho de réplica. Que diga si yo estoy mintiendo en cuanto a que lo que yo estoy proponiendo está respaldado por la OIT, número uno. Número dos, don Albino acepta que esto es utilizado en otras legislaciones. Me parece también que ese es un punto importante en el debate. Digo yo, aparte del tema de las calificaciones, porque yo no lo estoy calificando a él. Pues creo que ese es el tema de fondo. Y número tres, yo le digo a don Albino que nos diga, que se ponga la mano en el corazón, de si él considera que no ha habido abusos en el ejercicio de la huelga y que si no ha habido abusos en el ejercicio de la huelga en los últimos 365 días. En la última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, hasta muertos hubo. Entonces, yo quiero que don Albino, objetivamente, sin entrar en calificaciones, nos diga si la OIT, tres cositas muy puntuales. Si la OIT respalda o no respalda mi propuesta, esa es la primera. Número dos, él pues reconoce que hay otras legislaciones que tienen, que han integrado propuestas como la mía, número dos, y que él nos diga con el corazón en la mano si el derecho de huelga ha sido abusado o no ha sido abusado, y yo doy como ejemplo las desafortunadas muertes de esta última huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social, muy puntualmente. Don Albino. Bueno, en primer lugar, como usted me pide que yo me ponga el corazón en la mano, yo le voy a pedir a usted que se ponga el corazón en la mano. Porque en esas otras legislaciones, en esos otros países que usted citó, los sistemas tributarios son altamente justos. Los sistemas tributarios son totalmente progresivos. Y entonces los conflictos tienen una anticipación por una voluntad política férrea de todas las partes que los previenen desde el punto de vista de que el diálogo social a nivel de política de Estado es completamente real, ¿verdad? Entonces, si usted me cita esas legislaciones, yo no puedo dejar de citarle a usted lo que representa el diálogo social en esos países, ¿verdad? En esos países. Entonces, y son países que tienen tanta integración social que el tema de la huelga es casi innecesario, porque la justicia, la buena distribución de la riqueza, la posibilidad real de la participación de los sindicatos en la definición de las políticas públicas, como la de los empresarios, posibilita la prevención. Eso no está sucediendo en Costa Rica. Eso no está sucediendo en Costa Rica. Usted se está desangrando
por presuntos abusos en las huelgas. Yo podría decirle a usted lo mismo, lo que está representando el impuesto al valor agregado que usted avaló en cualquier cantidad de micros y pequeños y medianos negocios que han venido cerrando reiteradamente. Usted tiene que entender, don Pedro, que lo que ustedes están haciendo con las políticas económicas, perdone, pero don Pedro, yo lo respeto mucho a usted como ser humano, pero cuando yo leo el periodismo del odio y veo su pensamiento al respecto, hay una concatenación estratégica, ¿verdad? Usted funciona como una vocería de ese periodismo del odio en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y tercero, en cuanto a las muertes que ocurrieron, no está demostrado todavía que haya sido producto del movimiento de huelga. Nadie quiere una huelga que dure ni tanto ni que provoque tanto efecto. La voluntad estaba establecida desde el punto de vista del inicio del movimiento con la prevención que se pudo haber hecho con la negociación del proyecto fiscal que ahora hasta los mismos alcaldes de muchos países, de muchos cantones de nuestro país están cuestionando. Entonces, don Pedro, no podemos hacer un análisis de su propuesta descontextualizada, ¿verdad? No es un tema técnico, don Pedro, con todo respeto. No es un tema técnico, usted lo sabe bien, es un tema eminentemente político y usted, como buen conocedor que de la política pública de este país y de los intereses económicos que se están moviendo, usted sabe que sus representados, el gran capital, ocupa esta restricción de la huelga, ocupa matar la resistencia ciudadana. Ustedes ocupan castrar per se el derecho constitucional de huelga cuando se avecinan cosas más grandes que tienden a ajustar la sociedad a las cuestiones macroeconómicas que no se están pudiendo resolver por los cauces normales y que están generando tanta resistencia. Si vamos a hablar de esto, tenemos que darle la amplitud, la integralidad de todos los factores que están interviniendo en este momento, ¿verdad? Porque usted ahora se viene a patada limpia, ya que usted usó expresiones populares, contra el derecho constitucional de huelga como derecho humano, ¿verdad? Pero yo puedo decir también que se vieron beneficiadas gigantescas empresas, grandes corporaciones que ustedes amnistiaron con el pago de impuestos y con esa ley fiscal que tanto repudio ha generado. Entonces yo reitero, no es una discusión técnica, no vamos a caer en la discusión técnica porque lo que ocupa la sociedad, los grupos que usted representa y los que nosotros representamos, es ver cómo nos ponemos de acuerdo efectivamente para que quepamos todos en ella. Las huelgas de los últimos días es porque hay un sector muy poderoso de clase media que se siente que va a quedar fuera de los beneficios del crecimiento económico. Porque si hablamos de privilegios, también tenemos que meterlos todos en la mesa. No, Albino. Todo tipo de privilegios debe ser puesto en la mesa, si eso es a lo que queremos llegar también. Sí, señor. Perdón que le interrumpa, porque nos queda muy poco tiempo, pero también me interesa tal vez, es parte de la pregunta que hacía don Pedro también, de que si lo que se propone por parte de él, esta suspensión del contrato, está respaldado o no por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajador. No es cierto eso, no es cierto. La ruptura de los contratos es algo muy grave que no podemos aceptar en función de la legislación obrera de Costa Rica que avanzó con la reforma procesal laboral. Es decir, aquí lo que hicimos fue convertir el derecho constitucional de huelga en algo real. Eso fue lo que pasó con la reforma procesal laboral. La tardanza de los jueces en definir si una huelga es legal o no es un asunto de procedimiento, de infraestructura judicial, ¿verdad? Es decir, aquí lo que tuvimos es una legislación avanzada, la más avanzada de América Latina, como fue la más avanzada cuando el Código de Trabajo surgió en 1943, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no me vengan a decir ahora que los parámetros aquí, los parámetros allá, avanzamos en el derecho constitucional de huelga y ahora lo que quieren es revertirlo, lo que quieren es involucionar el avance que tuvo nuestra legislación obrera, precisamente porque los ajustes posteriores que vienen van a generar reacciones tan grandes, tan fuertes, tan extendidas,
que lo que quieren es prevenirse, porque en el fondo lo que tienen miedo. Lo que la clase política de este país lo que tiene es miedo de lo que viene y la reacción popular. Por eso se mandaron a hacer ese edificio legislativo tan horrible, ¿verdad? Que parece un búnker hacia arriba, un búnker vertical. Efectivamente, es en el fondo del asunto cómo vamos a quedar como sociedad con el ajuste estructural, fiscal, que ellos están defendiendo. Ese es el fondo, la cuestión, no si la legislación es tipo IT o no. Los avances que tenemos en legislación obrera en este país no funcionan para el modelo de reorganización ideológica de la sociedad que don Pedro, que don Carlos Ricardo Benavides, que doña Yorleni León y otros como ellos defienden respondiendo a los intereses del periodismo del odio, que son los que marcan la agenda parlamentaria en este momento de nuestra sociedad. Muchas gracias, don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que se refería a lo que ha manifestado el día de hoy don Pedro Muñoz, diputado de la Unión Social Cristiana. Para cerrar, don Pedro, muy rápido. Me despido. Y nada más, coincidimos don Albino y yo que el tema no es técnico, que el tema es político, lo cual a mí me da mucha tranquilidad de que podemos pasar a la parte política en la Asamblea Legislativa a discutirlo y que esto que yo estoy planteando no es una ocurrencia, sino que está fundamentado en las leyes de la OIT. Perfecto, Pedro. Vamos a leer algunos comentarios de ese tema para ya ir al corte y venir con la otra temática. En cuestión de minutos los tendremos en pantalla, ya en segundos. Eva Laraya Vega dice, lo que plantea el diputado es un sentido lógico porque si no hay contrato tampoco puede haber huelga. Los políticos lo que deben es procurar mejores condiciones humanas, políticas y laborales y se acaban las huelgas. Dice Gravin Carballo, entonces tenemos que dejar que los gobernantes hagan lo que ellos les dé la gana. Cintia Sáenz Sancho, ¿cuál es el problema? Se hacen huelgas y reciben la paga, no pierden nada. Más bien salen ganando. Cuando Costa Rica esté en el abismo, quizás reaccionen los independientes, seguiremos trabajando y pagando nuestros impuestos. Estos son partes de los comentarios que hemos tenido en este debate, al final de cuentas, que se da acá también con don Pedro y don Albino. Vamos a ir a un corte y ya venimos a hablar un poco más de lo que fue la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional y hacia dónde va esta agrupación política. Esas lagrimitas que se le ven en los ojos, de verdad uno las siente. Uno no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Porque no hay un manual. Ya crecieron, pero aún te necesitan. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. Somos Cultura Visita Nicoya, cantón de la provincia guanacasteca, llena de tradiciones, de gente morena y laboriosa. Orgullo suyo son los artesanos que recrean el arte de sus antepasados choroteras. Orgullo suyo son los adultos mayores que tienen fama en el mundo por su longevidad. A las 7:40 de la noche, solo en 13. Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, Latinoamérica está viva. En agosto, recorremos el Ecuador con Libertad, quien nos lleva por la historia de los famosos sombreros de paja. Los nuestros, inspiradoras historias de luchadores que dan lo mejor de sí en diversos ámbitos sociales para generar cambios profundos y mejorar la vida sobre este planeta. Una crítica social hecha comedia. De profesión actor, retrata con humor las peripecias que atraviesan los artistas de nuestros países en busca de estabilidad laboral. Acompáñanos en la ruta de Enrique a explorar las riquezas naturales y culturales de Sudamérica a través de la peculiar visión de este curioso viajero. Y Científico por un día. Conoce de la mano de dos inquietos universitarios impactantes emprendimientos de ciencia, investigación y tecnología que están transformando a Colombia. Latinoamérica viva. Solo por 13. Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos, no solicita dinero, no solicita tarjetas de recarga, no solicita sus datos personales ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica.
Si le llaman con estas u otras proposiciones, es una estafa. Cuide su dinero. No brinde información a ningún desconocido. No se convierta en una víctima de los estafadores. Seguimos con la revista de Costa Rica Noticias, 7:25. El Liberación Nacional está dispuesto a asumir el costo político de haber ratificado a un candidato cuestionado a la alcaldía de Cartago. 89 asambleístas a favor y solo 13 en contra. De esta manera, en Liberación Nacional ratificaron el sábado anterior a Rolando Rodríguez como candidato para reelegirse en la municipalidad de Cartago, pese a la denuncia por supuesta violación en su contra. El principio de presunción de inocencia y la trayectoria política pasaron para su ratificación, pero en Liberación entienden el costo político que eso conllevaría en campaña. Para el secretario del partido, Gustavo Viales, una estrategia centrada en su gestión matizaría los ataques de los adversarios. El alcalde pues va a tener que centrar su estilo de campaña, no sé, de acuerdo a los resultados de su gestión. Es una municipalidad que también está entre los mejores rankings de la Contraloría. Es un tema de gestión y de cómo el ciudadano se sienta a gusto con su desempeño dentro de la municipalidad. Y bueno, yo le hice todo ese esquema y escenario y él decidió acarrear con eso y bueno, el partido tendrá que hacerle frente a la campaña. Sin embargo, el daño a la imagen de la agrupación misma podría ser también un efecto colateral. La analista Gina Cibaja considera que en Liberación no solo están midiendo mal el costo de ratificar a un aspirante cuestionado, sino que también cierran las puertas a caras nuevas, causando desconfianza en el electorado. ¿Hasta dónde están pensando en la imagen que proyecta el partido? ¿Hasta dónde el Partido Liberación Nacional quiere renovarse, remozarse con miras a las elecciones no solo municipales, sino con miras a las elecciones del 2020? La gente está cansada o estamos cansados de alguna manera que los candidatos sean los mismos en primer lugar, que no permite que entren nuevos liderazgos y en segundo lugar, personas que han sido cuestionadas. Así las cosas, el PLN irá en febrero en busca de mantener el control de la Municipalidad de Cartago con el mismo actual alcalde, Rolando Rodríguez. Bueno, para hablar de esta temática están ya con nosotros acá don Claudio Alpizar y don Carlos... se me fue el apellido. Carranza, perdón, don Carlos. Don Carlos Carranza, para hablar un poco sobre esta temática, vamos también a incorporar más adelante a don Gustavo Viales, secretario general del Partido de Liberación Nacional, y también a don Rolando Rodríguez, uno de los alcaldes que está cuestionado, porque no es el único y es parte también de lo que vamos a analizar en esta mesa. Antes de entrar tal vez propiamente en esos detalles, don Claudio, don Carlos, yo pregunto, en esta asamblea que se dio el fin de semana anterior por parte de Liberación Nacional, ¿qué se buscaba realmente? ¿Era un tema ético lo que se estaba analizando, lo que se veía, o era un tema de poderes a lo interno del Partido de Liberación Nacional? Muy buenos días. Buenos días. Yo me decanto por la segunda opción. Es muy posible que una asamblea como la del fin de semana pasado, si no hubiesen estos cuestionamientos, hubiese sido nada más de ratificación y hubiese pasado hasta desapercibida para los medios de comunicación. Sin embargo, con toda la decaída que ha tenido el Partido de Liberación Nacional, sigue siendo el partido que más capta las cámaras y los micrófonos en la política nacional. Y dentro de ese marco hay 50 alcaldes que han venido ejerciendo, de los cuales algunos han sido cuestionados, y digo algunos, y eso es una cantidad significativa. Pero en este caso particular, la discusión no se centró en la diversidad de alcaldes cuestionados, sino en uno solo. Y hay un tema que es fundamental, que se haya concentrado solo en Rolando Rodríguez. Rolando Rodríguez no es de la línea de Antonio Álvarez de Santi. No siendo Rolando Rodríguez de la línea de Antonio Álvarez de Santi, hace algunos días vimos un editorial muy interesante en el periódico La Nación, concentrado en el tema de la ética, la moral y la disciplina partidaria solo en Rolando Rodríguez. Yo decía, Carlos, que parecía un editorial a la carta, ¿verdad? Que parece que alguien pidió un editorial exclusivamente para Rolando Rodríguez. Siendo la situación tan complicada por el tema que se discute alrededor de Rolando Rodríguez
y habiendo otros cuestionados por otros temas, no hay la menor duda que Liberación Nacional debió haber ido a una Asamblea Nacional mucho más complicada, pero se concentraron solamente en uno, y aquí venía la gran problemática de los asambleístas. Si removían a Rolando Rodríguez, era casi que darle carta blanca a Johnny Araya y a Antonio Álvarez de que ellos son y hacen lo que quieren con el Partido de Liberación Nacional y con su asamblea. Y la asamblea tenía que demostrarle de alguna manera a estas dos figuras que el partido puede ir por otros caminos y que no ocupa cacicazgos. Aparte de eso, también hay que sumarle que hay otros cuestionados que le podían estar abriendo la puerta, castigando a Rolando Rodríguez, le podían estar abriendo la puerta a castigarse a ellos mismos, o con qué criterio. Yo digo que puede ser el fenómeno de la María Magdalena, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, y de esos 50 deben haber muchos que están, de los 82, deben haber muchos que están llenos de pecados. Entonces ninguno tampoco se atrevía a golpear directamente a Rolando Rodríguez a sabiendas de que eso podía ser un boomerang posteriormente para ellos. Y repito, aquí el gran derrotado, porque lo enfocó en forma directa, se llama Antonio Álvarez de Santi, y por supuesto paralelamente, aunque no sacó la cabeza por los cuestionamientos que tiene, el alcalde de San José, Johnny Araya. Sí, fue una lucha de poderes, don Carlos Carranza. El poder se sobrepone a lo ético, o los intereses sobreponen a lo ético en Liberación Nacional. Y alguien en Twitter decía el fin de semana tras la asamblea que el Liberación Nacional es el peor enemigo de su partido. Buenos días. Tal vez comenzaría por lo primero. Yo diría que Liberación es un partido institución. Cuando un partido tiene 60 años, no hay que esperar que el tema de la ética sea el tema primero, sino la discusión de quiénes ejercen la estructura de poder. En eso comparto con Claudio, en que es muy claro que sí, ya se ha planteado un editorial de La Nación, se ha planteado en CR y se ha planteado en otras partes, pero el tema está aquí, ¿cuáles las cartas que se abren de aquí al 2022? Es decir, ¿cuáles son los candidatos que pueden llegar a alcalde? Algunos que se ven como diputados y algunos como candidatos presidenciales tratan de armar su campaña. Por eso, si se tomaba una decisión de ética por encima de poder, todo iba a cambiar en el manejo de esas fuerzas que se encuentran en Liberación. Yo llamaría en un equilibrio precario, para usar un concepto muy clásico de la politología. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poder entre diferentes grupos por tener el directorio, por tener las decisiones y para llegar a la candidatura al 2022. Había otros candidatos muy cuestionados también, pero no fueron tomados en cuenta. Solo se fue una figura que era parte de esa estructura que querían tratar de golpear. Y para decirlo en ajedrez, querían hacer el jaque, no el jaque mate, el jaque en ese punto. Agrego, también creo que hay una lucha por asegurar las cotas de autoridad a nivel cantonal y provincial que no hay que dejar de ver, que es parte de este juego importante como elemento. Ahora, el tema ético, voy a ser un poco escéptico, el tema ético no solo se ha debatido en Liberación Nacional, se ha debatido unos tiempos en la Asamblea Legislativa, se ha debatido en el Poder Ejecutivo, pero pareciera que el tema ético como agenda principal está pasando a un tercer lugar o cuarto lugar. Podría ser que cuando comience ya la parte final de la elección para alcaldes y regidores y luego para presidentes, el tema ético se vuelva en un tema fundamental. Pero por ahora lo que hay es una discusión alrededor de la estructura de poder y las cotas que tienen diferentes grupos dentro del PLN. Tenemos con nosotros también a Gustavo Viales, vía telefónica. Él es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Don Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos. Dicen acá ambos analistas coinciden en que lo que se vivió en la Asamblea Nacional el fin de semana en el Partido de Liberación Nacional es un tema propiamente de poder. Yo estoy seguro que usted me va a decir que va más por el tema de la ética. Y basado en ese tema, y si me equivoco, pues usted me lo dice también, yo le pregunto, ¿qué va a pasar con los candidatos que también tienen procesos judiciales? Si no me equivoco, el de San Carlos tiene uno abierto, no sé si en cuestión de un mes o menos. Garavito. Garavito, está también la Municipalidad de San José, creo que el de Goicoechea, que era relacionado con el tema de Eduardo Orí. Hay una gran cantidad, decían acá también los analistas. Entonces, ¿qué va a pasar
con esos candidatos que tienen procesos judiciales. Muy buenos días, don Gustavo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y muy buenos días a las personas que nos ven y que nos escuchan. Vean, yo quisiera ampliar más lo que sucedió en la Asamblea Nacional de sábado. Me parece que nos estamos centrando únicamente en un tema que ya me voy a referir, pero no hay que dejar de lado la fortaleza que también ha demostrado este partido político. Es el único partido en este país que a más de un mes y medio para inscribir las candidaturas oficiales ha logrado estructurar el país en todos los cargos, desde los concejales municipales de distrito hacia la alcaldía. Eso no lo hace cualquier partido. Es un trabajo que se ha ocupado el Comité Ejecutivo de integrar, de generar conciencia. Si ustedes revisan las candidaturas, llevamos personas jóvenes, llevamos mujeres muy capacitadas, llevamos personas que también enaltecen los valores y la bandera nuestra, y para nosotros eso es de suma importancia. Hablar del partido sin hablar de esto me parece es un comentario absolutamente sesgado y también un comentario que falta también al trabajo que hemos hecho. De los 81 cantones que nosotros hemos logrado ratificar, 60 van en papeleta en contra. Y ustedes han hablado de las diferencias de tendencias. Bueno, nosotros eso es algo que hemos ido superando en vista de la unión que hemos logrado en muchos cantones. Se referían también los compañeros que están analizando de los temas éticos, pero yo no dejaría tampoco por alto la presunción de inocencia que se tiene. Es decir, ¿cómo catalogar que una persona está incumpliendo normas éticas y ni siquiera ha sido juzgada? ¿Qué pasa si esa persona al final logra demostrar su inocencia? Como tuvimos hace 4 años, muchos candidatos y candidatas que aspiraron y lograron sobreponer sus procesos, hoy son personas libres con sobreseimientos definitivos. Puntualmente con el tema del señor alcalde, uno entiende la complejidad de un caso de eso. Yo particularmente y el señor presidente del partido conversamos con él, le hicimos ver las alternativas y bueno, al final la Asamblea Nacional tomó la decisión y bueno, nosotros somos en un partido democrático respetuosos de las decisiones que tome la mayoría. Don Gustavo, entre las alternativas que le plantean, usted como secretario del partido y don Guillermo Constenla, ¿estaba el que sugerirle que se apartara de la agrupación? Yo particularmente le sugerí que siguiera ejerciendo su cargo como alcalde, pero lejos de una aspiración política para que pudiera centrar sus esfuerzos en ejercer su legítimo derecho de defensa. Es un tema bastante complejo, la prensa ya lo ha hecho una noticia nacional, de manera que ejercer una campaña en medio de esa situación para mí era muy complicado e inapropiado, y se lo hice ver respetuosamente al señor alcalde, quien se comprometió conmigo a valorar la decisión. Estuvimos en contacto durante la asamblea, pero bueno, al final él tomó la decisión de seguir aspirando y la Asamblea Nacional lo acuerpó. Esto no es un tema de lucha de poderes, como se ha manifestado ahí, ni de partición de cuotas. Aquí ya nosotros superamos el proceso de la campaña pasada, estamos centrados en el proceso municipal y fue un tema muy particular donde él fue favorecido con el apoyo de la Asamblea Nacional. Don Gustavo, nada más para retomar lo que le consultaba ahora, porque no me quedó claro, ¿qué va a pasar con los candidatos en procesos judiciales? Bueno, ellos van a seguir ejerciendo su derecho de defensa. Algunos tienen procesos previos, otros ya tienen elevación a juicio, pero no son todos los casos como se ha manifestado. Algunos están en audiencias preliminares, otros tienen solicitudes de sobreseimiento definitivo, otros ya han sido librados, como el caso del alcalde de San Rafael de Heredia, el caso del compañero de Garavito también ya está en etapa por finalizar. Es decir, son variados, son atribuciones que muy propiamente en el ejercicio del cargo ejercen los alcaldes y las alcaldesas, y me parece que indicar que se ha cometido una falta ética cuando está en un proceso previo en los tribunales me parece que no es prudente. Bien, muchísimas gracias, Gustavo Viales. Tenemos en línea, me confirman los compañeros, al alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, ¿así es? Sí, lo tenemos en línea. Buenos días, don Rolando. Por favor, refiérase a lo que se ha manifestado en recientes días sobre esta postulación suya a la alcaldía de Cartago nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Comienzo por indicar de que durante todos mis años de servicio público, Dios me ha permitido concretar ideas, proyectos en beneficio de Cartago y su gente. A lo largo de todos estos años he demostrado liderazgo, compromiso, entrega, lealtad, y hemos podido ver cómo Cartago ha venido avanzando en muchos temas,
volviéndose una ciudad referente, volviéndose una ciudad o un cantón que ha sido calificado por la Contraloría General de la República entre los primeros lugares. Cuando yo llegué al puesto de alcalde, Cartago estaba en el número 32. Hoy por hoy estamos, reitero, dentro de los primeros lugares. Hemos hecho múltiples proyectos, hemos avanzado de manera singular, donde los índices que no son medidos por la municipalidad dicen y hablan de ese avance. Con respecto un poco a las acusaciones que se han venido haciendo, pues he tenido el infortunio de haber sido denunciado penalmente ante la Fiscalía, precisamente por esos asuntos que aparecen a veces a las vísperas de las elecciones de manera muy extraña. Y como lo he expresado en otros medios de comunicación, nosotros rechazamos rotundamente las aseveraciones que se han hecho, las acusaciones que se han hecho, porque definitivamente lo que se ha querido es quebrantarme emocionalmente, se me ha amenazado, me han tratado de coaccionar, se han dicho cosas, se han hecho cosas muy bajas. Y ante eso, lo primero que he manifestado es que no voy a doblegarme. Acá hay una cosa sumamente importante, es que las acusaciones que se me han indilgado vienen del mes de abril y supuestamente fueron en el año 2013. Pero en la etapa de investigación que estoy en estos momentos ante la Fiscalía, la jueza que vio las medidas cautelares claramente dijo, y esto es muy importante que la gente lo haya dicho o lo sepa, porque los medios de comunicación desafortunadamente en estos días no lo han dicho, la jueza dijo, los hechos no están suficientemente claros y por ende no se ha logrado establecer un grado de probabilidad en cuanto a la autoría. Esto lo está diciendo una juez de la República. De ahí que entonces nos ha parecido que, basado en el principio de inocencia, no pueden existir en este país otras instancias que le pasen por encima a los juzgados. Nosotros estamos convencidos totalmente de que saldremos adelante, demostraremos la infamia que se ha tratado de hacer y nosotros con la conciencia muy tranquila porque verdaderamente no se ha realizado ningún acto reprochable judicialmente y a partir de ahí sí hemos analizado muy bien la situación y creo que en este país ya debe de sentarse un precedente de que simplemente por una denuncia nadie puede descalificar y menospreciar esa presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y escuchando hace unos minutos precisamente al secretario general del Partido de Liberación Nacional, él ha podido dar algunos ejemplos de alcaldes que normalmente todos somos acusados de que han salido bien librados de las acusaciones que se realizan. Perfecto, yo, Rolando. entonces, con esa perspectiva, he puesto mi nombre también por el trabajo que se ha hecho. Creo que se ha demostrado capacidad para dirigir la alcaldía de Cartago, se han hecho proyectos, somos modelo, como he dicho al principio, en muchas cosas, y a partir de ahí, pues basado en uno de los pilares fundamentales en Costa Rica, que es el respeto a la justicia, creo que vamos a seguir por esa línea. Perfecto, don Rolando, muchísimas gracias, don Claudio, don Carlos. Han escuchado también posiciones tanto de el alcalde, en el que se dio este gran señalamiento de la ética del Partido de Liberación Nacional y también pues parte de lo que decía el secretario general de esta agrupación política, resaltando parte de lo que ha hecho el partido, adicional a enfocarse propiamente en este caso. Acá hay un tema que para mí es fundamental y que ambos tocan, que es la presunción de inocencia, que es ciertamente un principio legal fundamental. Sin embargo, ambos olvidan de que en política hay juicios que no necesitan pasar por los estrados judiciales para que los ciudadanos los asuman como reales y como verdaderos. Y que en el proceso electoral es donde, con su voto, el ciudadano decide su juicio electoral o su juicio político sobre el comportamiento de un partido político, de un secretario general, de una estructura
o de un alcalde. Entonces, estos daños o esta presencia mediática, sea injusta, sea justa, terminan generando daños colaterales en un partido que viene con un desgaste bastante grande, que viene en caída libre, aunque don Gustavo Viales trate de disimular esa caída libre que viene padeciendo Liberación Nacional hace varias decenas de años. No hay la menor duda de que Liberación Nacional es parte de un síndrome que hay a lo interno, que yo diría que es un síndrome de Estocolmo en la estructura liberacionista, que le hace casi prohibitivo la renovación de su estructura. Y por otro lado también hay establecimientos del Tribunal Supremo de Elecciones que ayudan a eso. Sigo insistiendo, lo he dicho en otros escenarios, que la reelección, tal y como está permitida para los alcaldes, no le hace ningún beneficio ni al sistema democrático en la elección de alcaldías ni a los partidos políticos. Tenemos alcaldes por 20 años o más en nuestra democracia, y si así funciona en las alcaldías, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo con el presidente de la República? Si lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿por qué la reelección inmediata no se permite también para los diputados y permitir carrera en el Parlamento? No, aquí se ha hecho, y el Tribunal Supremo de Elecciones y las instancias correspondientes no han hecho lo propio para evitar esa reelección sin término que tienen posibilidad de los alcaldes, que le hacen un gran daño al sistema, que perpetúan el poder a los mismos, porque se genera una clientela política electoral sobre la base de los beneficios y las particularidades que muchos alcaldes generan desde sus municipios, porque no vemos un crecimiento en la participación popular. Los alcaldes que se reeligen saben que con la base que tienen de ese clientelismo que han generado, es muy posible que sea casi inevitable sostenerse para ellos en el poder. Yo sigo con mi cuestionamiento, mi consulta que les hacía al inicio, escuchando a don Gustavo, a don Rolando y a don Claudio, de si no hay esa conciencia, al menos de figuras como don Rolando, que entiendo que ejerza su derecho de defensa y el principio de inocencia, por supuesto, y los medios de comunicación, lo tenemos claro, al menos nosotros, pero no está siendo consciente algunas figuras de Liberación Nacional de esa, lo que mencionaba don Carlos, de esa ética o ese juicio que mencionaba usted, don Claudio, que puede ser más grave a veces y que se está sobreponiendo a eso intereses, una posición, un puesto. No estoy diciendo que en el caso de Rolando lo sea así. ¿Es así o no? Bueno, habría que indicar... Porque, perdón, don Carlos, porque eso no es un pensamiento, o sea, no es un criterio específicamente mío, también se ha leído constantemente en redes sociales, principalmente después de lo que sucede el sábado. Es que hay una cosa importante, aquí uno no puede poner un partido diciendo todos somos buenos, todos somos ejemplares, somos los mejores ciudadanos, no dudo que son buenos costarricenses, eso no lo puedo dudar, de la bondad humana no lo puedo dudar, lo que sí puedo dudar es de cómo se ejerce el poder, que es otro tema aparte. El poder se usa de acuerdo a ciertos fines, de acuerdo a ciertos principios. Va a tratar de ser más concreto. En el caso correspondiente, hay tres temas diferentes, 4 cosas. Uno, un tema ético, que Claudio lo precisa muy bien. Hay una especie de crítica a la ciudadanía. Uno, del punto de vista jurídico, a priori no puede establecer nada, pero éticamente hay un tema fundamental alrededor de algunos candidatos a alcaldes. Segundo, hay un tema importante que es tomar en cuenta que un partido político puede ser histórico, puede tener importancia, pero que va decayendo paulatinamente. No haber pasado la segunda vuelta la vez pasada, no podemos perder contexto de ese partido. Tercero, hay que tener claro que hay que cambiar los procedimientos municipales, y en eso, sin haber hablado con Claudio, estamos de acuerdo. Debe, yo creo, en 2 reelecciones, una reelección más para que tenga 2 periodos y finalice las obras, porque hemos visto municipalidades muy bien llevadas, pongo un ejemplo, Heredia, etcétera, que han hecho esfuerzos, pero que la democracia se convierta en una estructura per se para cierta gente no es adecuado en el momento actual. Tenemos que perfeccionar los mecanismos de la democracia, y había un gran autor, Norberto Bobbio, que decía que la democracia tiene procedimientos. Y si usted hace los procedimientos permanentes, pierde ciertas calidades, si cierta gente. Y la otra parte que habría que discutir, bueno, si Liberación se revisa hacia la historia,
Les voy a recordar la proclama de Santa María de Ota para que piensen, y en la Carta Fundacional del 51. ¿O es que esos dos documentos ya son solo historia de don Pepe, de Daniel Odover y de don Chico Orles y otros líderes? Entonces, uno no puede renegar el pasado, tiene que volver a las raíces, sin pensar que es igual, pero en los temas éticos tiene que actuar con probidad. Es que en ese tema, Carlos está tocando puntos que son fundamentales. Cuando yo oigo a Gustavo Viales hacer referencia de lo que lograron armar, que es el único partido, vergüenza sería que Liberación Nacional con 60 años no logre hacer eso y se quiera comparar con partidos como Nueva Generación o como, qué sé yo, los partidos que viene, el de la muchacha Natalia Díaz, que se están apenas armando, Juntos Podemos. O sea, la Liberación Nacional es el decano de los partidos políticos en este país, y el decano de los partidos políticos no solamente puede dar cátedra de organización, que de todas formas ya lo sabemos, que hay una estructura ahí permanente en Liberación que le permite hacer eso, sino que tiene que dar cátedra en otros ámbitos, y la cátedra de la ética, la cátedra de la limpieza del sufragio, la limpieza de la participación, le corresponde al decano, que es Liberación Nacional. Yo pregunto, Carlos, ¿no será que a Liberación Nacional le sirve perder una buena cantidad de alcaldías y limpiar un tanto esos cuestionamientos que hay? Se lo planteo desde esto. Liberación Nacional están partiendo de un error fundamental que venden los alcaldes, que es que la estructura de las municipalidades es fundamental para ganar una elección. Y Liberación Nacional, con Antonio Álvarez de Santi, tenía 50 alcaldes. Y con Johnny Araya tenía 55 alcaldes. Uno se les retiró, que debería ser suficiente para que no vaya a la reelección, y ahí está de nuevo. Y el otro caso de Antonio Álvarez no pasó a la segunda ronda. Entonces la estructura de las alcaldías se ha vuelto, desde alguna perspectiva, una facilitación de un partido que se ha vuelto un partido franquicia en las diferentes alcaldías y en los diferentes municipios, donde poco le importa a esa estructura el quehacer de Liberación, los documentos que vos decías, la historia que vos decías de Liberación Nacional, poco le importa a esos alcaldes y a esos regidores, porque lo que les interesa es un partido que, como dice Viales, es fácil de lograr armar una estructura para ir a una competencia electoral, pero los valores, sus principios socialdemócratas, la preocupación por la ciudadanía, los valores éticos pasan a una segunda instancia. Y repito, en la última elección de las 55 alcaldías, ¿cuántos cantones ganó Antonio Álvarez de Santi? Teniendo 50, ganó solo 9, y de los 9 que ganó en todo el país en la primera ronda, solo 6 eran con alcaldes de Liberación Nacional. Y no es cierto que Johnny Araya, antes de retirarse en la primera ronda, perdió San José. Entonces, las alcaldías tienen engañadas al Partido Liberación Nacional. Tal vez agrego una idea, si me permite, muy corta. El tema de fondo para los partidos políticos es crear gobernanza local. No hacer permanentemente figuras que sean per se. En eso es una pérdida de democracia. Es una democracia con formatos anquilosados. ¿Por qué? Porque hay municipalidades que están muy bien, pero hay otras que hay que recordar que están en ranking muy bajos. Pobreza, falta de competitividad, falta de desarrollo humano, falta de participación. Y entonces un partido que se dice socialdemócrata debería pensar en eso, aunque las épocas hayan cambiado. Quiero preguntarles, porque nos quedan 30 segundos, tal vez un minuto. Ustedes hablan ahora de que el gran perdedor de esta asamblea fue Antonio Álvarez de Santi, el ex candidato del PLN. ¿Existe algún ganador? ¿Retoma con esta Liberación algún rumbo que tiene? Yo no encuentro particularmente ningún ganador. En el tema particular de Rolando Rodríguez, donde digo yo que perdió Antonio Álvarez de Santi, porque quiso hacer mesa gallega. Seguramente en la reelección de varios candidatos le fue muy bien, pero en este caso particular, que él lo tomó como la batalla contra la corrupción. Inclusive hay una frase que él dice en un medio cuando dice la corrupción y la ética se acaba para muchos, palabras más, palabras menos, cuando de por medio hay un amigo. Algo así dijo él. Entonces, en este caso, él evidenció eso, se fue solamente contra un candidato a alcalde que no es su amigo, pero los que son amigos, todos están en la reelección o con la posibilidad de ser alcaldes nuevamente. Digo una cosa, esta es el segundo acto de una obra que todavía no ha terminado. Va a quedar resultados más claros cuando se definen quiénes se eligen, quiénes quedan y si algunos se ven afectados por procesos jurídicos.
posiblemente va a haber un reacomodo paulatinamente. Evidentemente, la estructura más fuerte de Liberación ganó. Antonio Álvarez perdió, pero no es un triunfo de derrota permanente. Es en este momento en el acto de la Asamblea Legislativa, en la distribución de posibilidades para llegar al alcalde. ¿Perderá, mantendrá o aumentará alcaldías Liberación Nacional en vista de...? Bueno, el poder desgasta, pasó de 55 a 50, pudiera ser que ahora disminuya, pero aquí también hay un elemento fundamental y es el ciudadano. Vamos a ver qué valora más el ciudadano, yendo a don Rolando Rodríguez, si la gestión que ha hecho él en la práctica o los asuntos morales y éticos. Y en eso el ciudadano decidirá qué es más importante, si funcionar desde la ética y la moral o nada más la realpolitik de los resultados que él va a sacar por su gestión como alcalde en Cartago. Bueno, es un ejemplo que se puede repetir en otras alcaldías. Bueno, se le pide la salida, o sea, que se aparte del partido a Óscar Arias, petición que la hace primeramente la fiscal general Michelle Chinchilla, que la secunda Guillermo Costen, luego Gustavo Viales. Exactamente. Y se le pide la salida. Con más vehemencia. Como alcalde cuestionado y bueno. Con más vehemencia y el debido proceso también podría ser un tema tanto para el expresidente como para los alcaldes. Hay una cosa que quisiera cerrar para que le quede a los distinguidos televidentes y los que los ven en Facebook lo siguiente. Quién quede alcalde va a depender de la proporcionalidad de votos que haya en cada municipalidad. Porque si se dan los votos históricos ya sabemos cómo van a quedar, pero si aumenta y leemos los programas de todos los partidos políticos, si tenemos claridad cívica, podemos hacer un mejor esfuerzo para elegir los mejores candidatos y que respondan tanto a programa como a valores éticos. Perfecto. Bueno, queda muchísimo que hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Álvarez, jugador profesional para Gillette Infinity Esports. Los invito a que no se pierdan el programa Código 13 por Canal 13 Costa Rica Televisión esta semana, donde vamos a estar discutiendo de esports, de mi club y de mi trayectoria como profesional. Los esperamos. Un programa que muestra cómo afrontan los ciudadanos del mundo las oportunidades y los riesgos de la globalización. Global 3000, todos los sábados al mediodía. Alex Torrenegra, un experto en tecnología que desde los 14 años entró en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo llegó este colombiano a codearse con los más importantes innovadores de Estados Unidos? A mí lo que más me apasiona en la vida es hacer cosas que nadie haya hecho antes. Y especialmente cuando los puntos que estamos conectando le permiten a muchas otras personas maximizar el potencial que tienen. Uno de los nuestros. Conózcalo este viernes a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hasta aquí la revista de Costa Rica Noticias, que la pasen bien. Buenos días. A continuación, Promuévete.